Los pasos para escribir la letra Aleph. Una línea recta desde arriba hacia abajo. Mide de 4 a 5 puntos y al final se inclina hacia la derecha en una medida de medio punto. Los pasos para escribir las letras Ba, Ta y Za. Empiece con el número 1, cuya medida es de 1,5 puntos. Luego dirija la letra hacia la izquierda descendiendo. Después, ascienda escribiendo el número 1 inverso. La longitud de esta extensión es de 4 a 5 puntos. Los pasos para escribir las letras Jim, Ha y Ja. Empiece de izquierda a derecha, con una extensión de 4 puntos. Después, descienda de la esquina hacia la izquierda, con una inclinación continua hasta formar un paréntesis curvo o medio círculo de una amplitud de 5 puntos. Al final del paréntesis sale un apéndice de 1,5 puntos. Los pasos para escribir las letras Dal y Del. Se compone de dos partes. La primera parte comienza verticalmente con el número 1, cuya medida es de 1,5 puntos. La segunda parte es horizontal y mide 2 puntos. Los pasos para escribir las letras Ra y Zey. Comienza con el número 1 cuya medida es 1,5 puntos. Se inclina hacia abajo con una medida de 2,5 puntos y termina con el número 1 inverso. Los pasos para escribir las letras Sin y Shin. Empieza escribiendo el número 1, cuya medida es de 1 punto, y enlazado con una ascensión simple hacia la izquierda y un movimiento diminuto que mide 1 punto, que a su vez se enlaza con un número 1 grande, el cual termina descendiendo hacia la izquierda. Después, hay que hacer una subida que termina con otro número 1 inverso. Esta extensión mide 3 puntos. Esta parte de las letras Sin y Shin es semejante a la parte de la letra Nun. Los pasos para escribir las letras Sod y Dod. Comienza desde la izquierda hacia la derecha
con una altura de un solo punto y una extensión de 3 puntos. Después, desciende hacia la derecha. Luego vuelve de la derecha a la izquierda enlazado con un número 1 grande y desciende hacia la izquierda. Luego, asciende hasta terminar con el número 1 inverso. Esta extensión mide 3 puntos. Esta parte de las letras Sad y Dad es semejante a la parte de la letra Nun. Los pasos para escribir las letras Ta y Da. Empieza desde la izquierda a la derecha con una extensión de 3 puntos y medio. Luego, desciende hacia la derecha. Luego hay que girar la pluma de la derecha a la izquierda y poner un punto en el medio de la letra, con una letra Aleph de altura de 3 a 4 puntos. Los pasos para escribir las letras Ain y Rein. Empieza desde arriba dibujando una ceja, cuya medida es de un solo punto. Después se dirige hacia la derecha y empieza a inclinarse hasta formar un paréntesis con una amplitud de 5 puntos y medio. Los pasos para escribir la letra Fa. La primera parte de la punta de la letra Fa es un paréntesis. Luego, gírelo. Su medida es de un punto y medio y se escribe enlazado con una parte diminuta que tiene la forma del número 1. Después, hay que dirigir el paréntesis hacia la izquierda, descendiendo, y luego asciende y finaliza con la forma invertida del número 1. La longitud de esta extensión es de 4 a 5 puntos, igual a la forma de la letra Ba. Los pasos para escribir la letra Qaf. La primera parte de la punta de la letra Qaf es un paréntesis. Luego se gira este paréntesis y mide un punto y medio. Se enlaza con una parte que tiene la forma del número 1, al igual que la letra Fa, pero un poco más larga. Después, hay que descender hacia la izquierda y luego ascender hasta escribir el número 1 inverso. La longitud de esta extensión es de 3 puntos, como la forma de la letra Nun. Los pasos para escribir la letra Kef. La primera forma, la letra Aleph, cuya longitud es de 4 a 5 puntos. Después, hay que enlazarla con la última parte de una forma semirrecta, en una medida de 3 puntos para afuera y 2 puntos para adentro. Para finalizar, ponemos el signo de la Kef en el medio.
La segunda forma. Empieza desde arriba, de la derecha a la izquierda, en una medida de 4 puntos y un descenso de una medida de 2 puntos. A continuación, se dirige de la izquierda hacia la derecha en una medida de 9 puntos. Luego baja hacia la derecha en la medida de 1 punto y acto seguido se dirige desde la derecha a la izquierda en la medida de medio punto. Los pasos para escribir la letra Lem. La primera parte comienza con un punto del cual desciende la letra Aleph, en una medida de 4 a 5 puntos. La segunda parte de la letra comienza desde el final de la letra Aleph, inclinándose hacia la izquierda. Después asciende hacia arriba. La amplitud de esta inclinación es de 3 puntos, asemejándose a la letra Nun. Los pasos para escribir la letra Mim. La forma de la letra Mim, inclinando continuamente hasta medir 2 puntos. Después, se inclina desde la derecha a la izquierda. La letra Mim termina con la letra Aleph, cuya longitud es 4 puntos. Los pasos para escribir la letra Nun. Empieza con el número 1, cuya medida es de 3 puntos, que termina descendiendo hacia la izquierda. Después, se asciende hacia arriba hasta terminar con el número 1 inverso. Esta extensión mide 3 puntos. Los pasos para escribir la letra He. Empieza con el número 1 inclinado de la izquierda hacia la derecha, con una medida de 2 puntos. Luego asciende hacia la izquierda con 2/3 de la pluma. Al final hay que poner la letra Fe, cursiva, que se escribe en medio de la frase. Los pasos para escribir la letra Waw. Para escribir la punta de la letra Waw, hay que empezar con el primer paréntesis, cuya medida es de 1,5 puntos. Después, se invierte el paréntesis y se enlaza con una parte pequeña que lleva la forma del número 1. Para finalizar, hay que descender hacia abajo en una medida de 2 puntos y terminar con un pequeño apéndice. Los pasos para escribir la letra Ye. Para escribirla, hay que empezar de la derecha a la izquierda, descendiendo en la primera parte. Después dirigirse desde la izquierda a la derecha, en la segunda parte. En cuanto a la tercera parte, hay que inclinar la línea hacia la izquierda y ascender hasta terminar con el número 1 inverso. La longitud de esta extensión es de 3,5 puntos.